Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y que forma parte del canal de YouTube Sede Principal Bogotá. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, seguidores en redes sociales, a nuestra querida comunidad académica, profesores, estudiantes, personal administrativo, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todas las personas que por las diferentes redes sociales nos reportan constantemente su sintonía de diferentes ciudades y países del mundo. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Como siempre, con invitados muy especiales en Generación Empresa. Hoy tengo un primíparo en Generación Empresa, pero no primíparo en radio, ya que tiene su propio programa de radio dentro de Uniminuto. El profesor Diego Alejandro López del programa de Administración de Empresas. Profesor Diego, bienvenido a Generación Empresa. Profesor César Augusto, gracias por la invitación, gracias por compartir o permitirme tener la oportunidad de compartir con Generación Empresa y con los estudiantes y la audiencia de Generación Empresa y de Unimito Radio el tema que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, profesor Diego, antes de comenzar a hablar del tema que usted nos propuso para esta emisión de Generación Empresa, quisiera que nos comentara un poquito quién es el profesor Diego Alejandro López, un poquito algo de su historia académica, de su vida profesional para todos nuestros oyentes, por favor. Gracias, profe César. Bueno, ¿qué les cuento? Bueno, antes de ser profesional, pues bueno, primero soy docente. Me considero docente, llevo en la docencia universitaria alrededor de 10 años. Eh, Mi formación académica es en economía con énfasis en comercio exterior. Mi pregrado lo desarrollé en la Fundación Universitaria de los Libertadores. Tengo una especialización, un posgrado a nivel de especialización en Administración y Análisis Financiero de la Universidad Católica de Colombia, una maestría en docencia de la Universidad de La Salle y adelantando en este momento estudios doctorales de Administración de Empresas con la Universidad de La Salle también. Con Uniminuto llevo 8 años, ya voy para 9 años. Aparte de ser parte del equipo de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales en sede principal, en el programa de Administración de Empresas, me desempeño como líder de investigación del programa de Administración Financiera en la sede Uniminuto Bogotá Virtual a Distancia. ¿Qué hace el líder de investigación? Pues gestiona el tema de investigación, semilleros de investigación, proyectos de investigación, convocatorias de antemicencias del grupo de investigación y bueno, gestionar los eventos académicos y todo lo que tiene que ver con investigación formativa y aplicada del programa académico. Y bueno, generar, digamos que todos los productos de investigación para los procesos de renovación de riesgo calificado y acreditación que ahorita todos los programas académicos están inmersos en ese proceso. Tengo, bueno, antes de ser docente trabajé en el sector público como auditor fiscal en la Contraloría General de la República, ese fue como mi espacio para trabajar en el sector público, y en el sector privado trabajé con instituciones de instituciones prestadoras de salud, en EPS y en IPS también, la parte administrativa y cuentas médicas y eso. Muy interesante su vida laboral y profesional, tanto en el desarrollo de sus estudios como en la parte de docente. Y veo que tenemos varias coincidencias. Creo que somos más o menos contemporáneos en nuestro ingreso de Uniminuto. También vamos a cumplir 9 años en Sí, febrero. Y veo que es de la Universidad Católica también en alguno de su formación. Muy bien, somos colegas por varios lados. Muy bien, profesor Diego bueno, eso está Alejandro, qué bien, bueno. no sabía. Profesor Diego, usted nos propone hoy un tema bien interesante, sobre todo para el momento en el que estamos actualmente en Colombia y en el mundo. Usted nos propone un tema que se llama escenario macroeconómico pre y post pandemia COVID-19. ¿Por qué considera importante ese tema hoy en nuestra emisión, profesor Diego? Bueno, lo considero importante y relevante en la medida en que el escenario macroeconómico a nivel mundial y regional antes de la pandemia eh, pues no era el mejor. Recordemos que antes de 2019 a nivel mundial teníamos como la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hay una guerra comercial ahí entre esos gigantes económicos y que de una manera ningún país fue ajeno a
a esa guerra comercial entre ellos dos, incluido Colombia. También se venía o estaba el precio internacional del petróleo, digamos que no tenía su mejor momento, había tenido precios del barril internacional de 20, 30 dólares, y para Colombia eso no son buenos resultados porque de ahí depende la mayoría de los ingresos fiscales a nivel nación. Entonces, Colombia exporta petróleo y dependen también de unos precios internacionales. Ecopetrol también depende de esos precios internacionales y de ese precio de barril internacional. Eh, a nivel regional, pues todo el tema de la geopolítica que se vive a nivel regional con Venezuela, Ecuador, eh, la crisis financiera en Argentina también, eh, entró en el papel geopolítico Brasil con Bolsonaro en el poder. Entonces, digamos que a nivel geopolítico en la región, el escenario político, y eso también trasciende la parte económica, no era el mejor para la región. Y bueno, el tema Trump no lo podemos desconocer. Trump era, digamos que un actor a nivel mundial donde la mayoría de los países no comulgaban con su proceder como político, y de alguna manera también los países como Alemania, Inglaterra y los países también orientales no estaban muy a gusto con el proceder político de Donald Trump. Ese es como el primer escenario antes del COVID, ¿no? Y se viene el COVID, y se viene esto que no esperaba nadie, que no esperaba ninguna economía estaba preparada, y obviamente viene a acentuar digamos, de alguna manera, a que la situación económica empeore, ¿sí? A nivel mundial, eh, pero ya es un actor, digamos, que no depende de la parte religiosa, de la parte política, de la parte financiera, sino es un actor en medio del escenario político, económico, geopolítico, que nadie esperaba, y pues arrasa con todo a nivel sanitario. Entonces, está un antes, un durante, y en este momento estamos aún, digamos que todavía estamos ahí entre una hora y un después, ¿no? Porque pues sabemos que este tema de la pandemia todavía no se ha solucionado en un 100%. Vemos que ahorita en diciembre están diciendo que viene una cuarta ola de COVID, y entonces pues esperamos que no sea tan duro como la primera y la segunda. Profesor Diego, aparece la pandemia que, como usted manifiesta, pues es algo totalmente sorpresivo, algo que no esperábamos, algo que todavía se cuestiona y se estudia si fue algo provocado, si fue un accidente, si realmente fue un tema de mal manejo de alimentación con animales y demás. Pero independiente de eso, crea unas realidades socioeconómicas supremamente fuertes, o podríamos decir más bien que las evidencia. Pero eh, en cambio, como de unir los países a tratar de salvarnos todos, yo diría que las brechas y las distancias se hicieron más grandes, más evidentes. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que de alguna manera las potencias, las primeras potencias, los países industrializados que conocemos del primer mundo, en vez de generar esos lazos de fraternidad con los países que tienen menores ingresos, los países que son subdesarrollados o que los llamamos hoy en día países emergentes, eh, los países industrializados trataron de que esas brechas de desigualdad y de pobreza fueran aún más lejanas, ¿sí? Y lo vemos con la compra de las vacunas con los laboratorios privados, ¿sí? Países como Estados Unidos, donde su población son 300 millones de habitantes o 150, y compraron el doble el doble o tres veces su población para asegurar la vacunación de su población. Y países como África, países africanos, donde ni siquiera le podían asegurar a la población ni siquiera la primera dosis. Entonces, es generar desigualdad entre las economías, ¿no? Y ante una pandemia como estas, que una pandemia de estas no se daba hace más de 100 años, ¿sí? La última pandemia así de este nivel se dio por allá en España a principios del siglo pasado.
y donde mató la cantidad de gente, y hoy vemos que estamos en el siglo XXI, estamos en la cuarta revolución industrial, estamos en la innovación tecnológica, en la era tecnológica, ¿sí? Hacemos ya carros eléctricos, vamos al espacio, pero digamos que la parte humanitaria todavía adolecemos. En gran parte de los países, sobre todo industrializados, adolecen de eso, porque realmente es la raza humana la que está en, en juego, ¿no? Profesor Diego, eso que usted comenta ha sido, como lo diría mi amigo Clisber de Argentina, un escándalo ético. El tema del manejo de las vacunas por parte de las grandes potencias, como usted lo dice, mientras que ellos tienen reservas mucho más grandes que su población. Leía la semana pasada que hay países en el mundo de África que no han logrado vacunar ni siquiera el 5% de su población. 5% de su población casi 2 años después de la pandemia. Eso es una tragedia Humanitaria. terrible, una tragedia y ahí nace otra pregunta con algo que usted manifestaba, profe Diego. Al comienzo, cuando nos mandaron a aislar y a encerrarnos, y veíamos los videos de los animalitos y que ya estaban llegando a las ciudades y que caminaban tranquilos porque no estaba la bestia mayor que es el ser humano, había bonitas reflexiones sobre que el ser humano habíamos cambiado y que íbamos a ser mejores personas. ¿Usted qué cree de eso cuando ya ha pasado el No, tiempo? pues realmente no, eso es algo temporal, algo atemporal de alguna manera, pero eh, de pronto algunos tomamos conciencia y tuvimos más conciencia de todo lo que ha pasado, vimos familiares morir, vimos amigos morir por esa enfermedad, ¿sí? Pero realmente la mayoría de la gente no toma conciencia. O sea, esta pandemia nos cambió la vida a todos, no va a ser igual, la normalidad no va a ser la misma, tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, pero realmente no creo que la gente cambie su forma de proceder y su forma de actuar. Vamos a seguir siendo las mismas economías consumistas, las mismas economías que no vamos a entrar en la articulación de la economía circular. Es ahora una de las cosas que debemos tener en cuenta para poder generar ese desarrollo sostenible en esas economías, ¿sí? Pero la mayoría de la gente no va a cambiar su forma de proceder. Todos quieren la ley del embudo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y no vamos, digamos que vamos a seguir siendo esa población egoísta que hemos sido siempre. Algunos van a cambiar, pero no la mayoría. Profesor Diego, ¿no tiene usted la sensación que el mundo hace rato está en manos de líderes supremamente peligrosos e irresponsables? Usted mencionaba en su introducción, por ejemplo, la visión geopolítica que generaba Donald Trump, digamos, de amores y odios, como todos los grandes líderes y demás. Pero llega Biden y no es que la división sea como mejor. Hay veces que algunos están extrañando a Trump. En Rusia está Putin, en Brasil está Bolsonaro, Bolsonaro. en países muy importantes hay líderes que son como muy complejos, que inclusive han negado en su momento la existencia del COVID, que no han ayudado a que esa población se vacune rápido. ¿Cuál es su visión de un mundo en manos de esa clase de líderes? Bueno, pues lo vemos. No podemos, no tenemos que ir tan allá. Hace hoy o ayer, eh, Ortega se declara por cuarta vez presidente de Nicaragua, ¿sí? Es algo increíble que pase todavía en un país. Nicolás Maduro aquí en Venezuela. Son líderes que quieren amarrarse al poder, son líderes que se quieren atornillar al poder. Y no realmente con líderes así no van a generar cambios que las naciones y los países que todavía necesitan crecer económica, socialmente, ¿sí? No estamos hablando de países industrializados, no van a generar cambios, no van a generar ese desarrollo que necesitan las economías. Eh, bueno, Angela Merkel ya soltó el poder y está ahorita, digamos que a un lado. Eh, Otro ejemplo, Xi Jinping en China, es un político que, digamos que de alguna manera se visiona como el nuevo Mao Zedong de China y no quiere tampoco dejar el poder. Son países que de alguna manera no están aportando a ese nuevo cambio que necesita el mundo.
¿sí? No quieren seguir siendo los mismos visionarios, los mismos, en algunos momentos, los mismos dictadores, los mismos opresores a nivel político y a nivel económico para sus países, ¿sí? Y realmente están acumulando fortunas para ellos mismos, pero no están generando desarrollo para sus economías. Entonces, Mira, de alguna manera eso es criticable desde todo punto de vista. mi apreciado profe Diego está tocando temas que a mí me encantan, que aquí en Generación Empresa se hablan abiertamente, así que no hay edición, eh, pero que son complejos, porque evidentemente usted está haciendo un retrato muy claro de ciertos líderes que se le gusta perpetuarse en el poder. El caso de Ortega es descarado, o sea, encarceló a todos los opositores políticos, pues se presentó a unas elecciones sin candidatos opositores porque él mismo los mandó a apresar 7 candidatos que habían en las elecciones, todos están presos. Pero me nace una reflexión ahí un poco más profunda, ¿no? Porque es que no solamente son las dictaduras de izquierda que son francamente dictaduras, hay dictaduras de derecha que también se aferran al poder disfrazadas de democracia y duran 20 años gobernando por interpuesta persona. Esas también son Claro, peligrosas. esos son los llamados gobernantes, están gobernando en cuerpo ajeno, Claro. como la novela de Amparo Grisales, gobernando en cuerpo ajeno con el disfraz. Bueno, digamos que el caso colombiano es un caso muy particular, donde de alguna manera hay pues, a mi modo de ver, eh, hay una persona, un títere que se está dejando manipular por una persona que ya lleva demasiado tiempo aquí detrás del poder y no está generando un cambio, ¿sí? Y son de derecha, sí, como tú lo dices, son de derecha, eh, son de un corte de derecha a centro, pero realmente no están generando un cambio, ¿sí? Claro. Ahorita se vienen las elecciones para el otro año, no sabemos qué va a pasar en este país tan diverso, la cantidad de candidatos a la presidencia que se postularon es increíble en una economía como la de nosotros, que hayan casi 60 candidatos presidenciales, ¿sí? Entonces, realmente el elector, el votante no sabe qué es lo que va a decidir, no sabemos qué es lo que vamos a decidir, ¿sí? Decían Tenemos los que ser romanos, conscientes para eso. decían los romanos en una frase que me encanta comenzar en gestión pública, que algunas personas dicen que es de Winston Churchill, pero realmente es de los romanos. Cada pueblo se merece a sus gobernantes, profesor Diego. Cada pueblo se merece a sus gobernantes. No solamente es un títere, aquí hay muchos títeres, millones de títeres. Yo diría que hay títeres manipulados por un pastor de un extremo y otros cuantos títeres manipulados por un pastor de otro extremo, y eso hace que realmente Colombia pierda la oportunidad de crecer como nación, de construir país, de unirnos, de acabar esos odios, de acabar esas polarizaciones que hacen tantísimo daño a este país. Sí, es Profesor verdad. Diego, el nivel de endeudamiento en Colombia en este momento, en plena pandemia, está más o menos en 157.523 millones de dólares. Estamos teniendo un endeudamiento de un promedio aproximado del 52% de Producto El PIB. Interno Bruto. ¿Qué le dice a usted esa cifra? Bueno, realmente a nivel, si miramos los datos históricos, Colombia, su desarrollo lo ha manejado a nivel de endeudamiento, ¿sí? Claro que este endeudamiento que tenemos ahorita no se había visto de alguna manera en años anteriores, ¿sí? Eh, Ahí es donde radica la importancia de que la economía tenga una calificación por parte de las sociedades calificadoras de riesgo de grado de inversión o estable, porque si no se tiene ese grado de calificación, ese grado de inversión, es como cerrar la línea de crédito, como pasó con Argentina, como pasó con Venezuela en su momento. Eh, y un país no se puede dar el lujo de que le ceden la línea de crédito por parte de los organismos multilaterales de crédito, porque es un país que está creciendo y un país que se está desarrollando. Este país nunca va a terminar de crecer. Pero sí de alguna manera, es preocupante que casi más del 50% de lo que produce la economía, del Producto Interno Bruto, esté en deuda externa, esté en deuda, Claro. ¿sí? Sea privada o sea pública, o sea interna o sea externa, ¿sí? Pero más del 50%. Entonces son indicadores son alertas que la economía
de alguna manera debe tener en cuenta. No podemos caer en el error, lo que pasó cuando crisis del 2007, 2008, hipoteca subprime en Estados Unidos y crisis de la zona de euro, donde países como Grecia e Irlanda los tuvieron que rescatar los demás países de la zona de euro, porque indicadores como porcentajes de deuda como el que estás diciendo tú, o mucho más alarmantes, realmente trajeron caos financiero a estas economías europeas. Y la triada, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, y el Banco Central Europeo tuvieron que entrar a rescatar a estas economías. ¿Sí? Y eso, y eso se va traducido en mejorar el bienestar de las otras economías que están subsidiando a estas economías que entraron en crisis financiera, en esos rescates financieros. En una misión relativamente reciente de Generación Empresa, tuvimos como invitado aquí a un importante funcionario del Banco de la República, que precisamente dedicó el programa a hablarnos de las calificadoras de riesgo, y fue un programa muy interesante de aprendizaje. Pero yo quedé como una sensación que de pronto el profesor Diego, como experto, me puede aclarar y profundizar, que también la sensación de que las calificadoras, muchas veces esas calificaciones tienen un tinte político, porque cuando revisábamos qué califica o qué factores tiene en cuenta una calificadora de riesgo para mantener o no a un país en cierto nivel, pues revisamos obviamente el nivel de endeudamiento, que sea buena paga, que no se haya incumplido sus obligaciones financieras, que tenga un manejo pensional adecuado, que tenga unos niveles laborales de su gente y de empleo adecuados, pero también dentro de los factores que miden estaba, por ejemplo, el tema social, el tema de estabilidad social. Y entonces yo le preguntaba a mi experto, pero ahí me parece sospechosa que las calificadoras nos mantengan siempre en un estado bueno de calificación, a pesar de que Colombia lleve 60 años en conflicto armado y no haya forma, parece nunca, de cerrar ese nivel de odio que hay en esta sociedad. No sé qué visión tiene mi profe Diego al respecto. Pues lo que tú dices es verdad. No podemos desconocer que estas sociedades calificadoras de riesgo, o los dueños, son los mismos países industrializados, Estados Unidos, Canadá, los mismos países europeos, son los que están detrás de esas sociedades calificadoras. Y lo vimos, y un ejemplo fehaciente fue que en el 2007, 2008, crisis financiera, estas mismas sociedades calificadoras les habían dado a estos bancos de inversión la mejor calificación AAA, la mejor calificación. ¿Y qué pasó? Se quebraron. ¿Y qué Todos pasó? quebrados. El nivel de riesgo era máximo, pero les habían dado la mejor calificación. Y si yo veo como inversor que esa empresa, que esos bancos de inversión tienen la mejor calificación, pues mi nivel de riesgo, o mi nivel, más bien, mi nivel de incertidumbre es menor, y yo asumo que hay un riesgo mínimo, invierto y dejo, y ahí ese flujo de capitales invierto mi dinero y mi capital con confianza, ¿sí? Pero ahí se dejó ver que no se le puede dar toda la credibilidad a este tipo de sociedades calificadoras, porque lo que tú dices, hay un tinte más político, ¿sí? Ahí va, en ese momento hubo bancos que desaparecieron, hubo bancos que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que esa es una de las obligaciones o de las funciones, pero que es una función de última instancia cuando aparece una crisis financiera, es entrar a rescatar bancos comerciales o banca de inversión, ¿sí? Y en su momento la Reserva Federal decidió, no, a usted no lo rescato, a usted sí lo rescato, ¿sí? Pero también ahí son tipo de decisiones políticas, porque no podemos desconocer que detrás de esas sociedades calificadoras de riesgo y lo mismo, detrás de esos organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario y Banco Mundial, están las mismas economías industrializadas, las mismas economías económicas, financieras y militarmente, que ya conocemos cuáles son. Entonces, son decisiones estratégicas que se toman ahí. Eso es pura gerencia estratégica aplicada. Pero qué interesante eso que usted comenta, profe Diego. O sea, de alguna manera, digámoslo en otras palabras también, ellos pueden mantener una calificación bien, aún sabiendo que hay un alto riesgo político y social, porque finalmente de esa calificación depende que los países se sigan endeudando y sigan adquiriendo créditos y sean confiables para los inversores y demás. Claro, no tenemos que ir muy lejos. Años 80, Consenso de Washington, política de Ronald Reagan para
endeudar las economías latinoamericanas. México fue uno de los primeros países que se endeudaron, Colombia también, ¿sí? Y de ahí para abajo, de México hacia abajo, de México hacia abajo. Entonces, es una estrategia estructural que encaminaron a la mayoría de las economías a nivel de Latinoamérica para que se endeudaran, ¿sí? Estaban viendo que esos países estaban saliendo del subdesarrollo, que estaban viendo que esos países de alguna manera estaban mejorando sus indicadores económicos, saliendo de la pobreza, tratando de reducir esas brechas de pobreza y de indicadores como pobreza monetaria, pobreza multidimensional, reduciéndolos, y dijeron no, hay que frenarles de alguna manera el crecimiento y buscar una estrategia y nos empezaron a endeudar, ¿sí? Eh, de alguna manera, yo también veo que los países, bueno, Colombia, si vemos Colombia, en los últimos años ha tenido un nivel de endeudamiento importante, ¿sí? Ahí es lo importante, es poder pagar a tiempo, ¿sí? Poder pagar a tiempo esa deuda externa. Finanzas públicas, gasto público. El gasto público se divide en tres rubros: gasto de funcionamiento, gasto de inversión y gasto de servicios de deuda. Ahorita el Congreso aprobó el presupuesto para el próximo año en más de 300 billones de pesos. No sé la cifra en ese momento exacta, más de 300 billones de pesos. Miremos de esos 300 billones de pesos cuánto va a gasto servicios de la deuda, que es poder pagar los créditos que tiene la nación afuera en esos organismos multilaterales de créditos. No podemos quedarnos sin pagar. Es como si yo como economía me dejo reportar a Data Crédito o a las centrales de riesgo, me cierran el crédito, ¿sí? Entonces tengo que Quedó, mirar cómo pago. quedó Quedó en fuera, mora, quedó quedó fuera del fuera, mercado. quedó fuera del mercado, exactamente. Profesor Diego, si uno se endeudara y sigamos manteniendo la línea, si nuestros países se endeudaran para invertir, sería interesante. O sea, o para cambiar realidades sociales, para construir carreteras, para construir escuelas, para construir universidades públicas. Este país debería estar lleno de universidades públicas, de las cuales no se abre una hace 50 años. Tal Sí, vez el sí es... modelo México. México, hace poco estuve en una conferencia virtual y México tiene universidades públicas y hay un presupuesto determinado por, por el Estado para solventar esas universidades públicas. Aquí solamente tenemos la nacional, la distrital, la del Valle, ¿cuál más? Sí, es muy poca, la pedagógica, La de la de Antioquia, Antioquia. ¿sí? Pero no, hace rato no se abre una universidad, no se crea una universidad. Claro. Entonces, y cada vez el presupuesto para educación pública es menor. Sí, un país que destina una gran parte de su presupuesto, exceptuando los 4 años de Santos, siempre al rubro de la defensa, pues es un país que no tiene priorización porque la gente tenga otra oportunidad de crecer, de educarse, de pensar y demás. Mi apreciado maestro Diego Alejandro, ¿cómo ve usted? Bueno, tengamos démosle también digamos, consintamos un poquito a estos gobiernos, admitiendo que la pandemia nos cogió a todos fuera de base, a los gobiernos, a los estados, a los departamentos y todo, y que tocó cambiar las prioridades presupuestales, que tocó cambiar los rubros de inversión, que tocó endeudarse para construir UCIs, para comprar vacunas, para adecuar un servicio de salud obsoleto, pues para que por lo menos la gente tuviera una posibilidad mínima de sobrevivir si le daba ese hijo de virus de una manera fuerte. Pero independiente de eso, ¿cuál es su análisis, por ejemplo, de la manera como se ha manejado a nivel latinoamericano el tema del COVID? ¿Se ha manejado bien? ¿Se ha manejado de manera irresponsable? ¿O digamos que probablemente cada caso es diferente y merecería un análisis diferente? Bueno, yo pienso que sí merece un análisis diferente. Bueno, el caso colombiano, así como dicen, a Duque le tocó bailar con la más fea. Sí, claro. Eso es así. Nadie esperaba ni siquiera él, que le tocara ese chicharrón, porque fue un chicharrón. Eh, Considero que teniendo el panorama de la situación, el gobierno ha tratado de, de solventar la situación, de comprar las vacunas, ¿sí? Yo le abono eso al gobierno de Duque. Hay otras cosas que pues no estoy muy de acuerdo,
proceso de paz y todo eso. Pero sí hay que abonarle esto. El mismo ministro, o sea, una ficha clave es haber puesto a este ministro de Salud en ese cargo porque sabe, es una persona que sabe de salud pública, estudió. Aparte que es político, más político es un ministro técnico que sabe en lo que se metió, ¿sí? Y hay que abonarle al gobierno, hay que abonarle el desarrollo y hay que abonarle el manejo que le ha dado al tema de la pandemia. Que a veces uno espera que sea más rápido, que sea más inmediato, que la compra, que no sé qué, que esto, que lo otro, que lleguen las vacunas, ¿sí? De pronto hubiera podido ser un poco más rápido, pero a veces hay variables externas o las llamadas externalidades que llamamos en economía que no tenemos, no las podemos manejar, no las podemos tener en cuenta, no tenemos el manejo de eso. A nivel de región, pues considero que desastroso el tema de Venezuela, manejo de la pandemia, desastroso el tema de Brasil también, ni siquiera el presidente había considerado que el COVID existía, entonces eso también acrecentó la cantidad de crisis sanitaria y de muertes en Brasil. Y bueno, en la mayoría de los países, no sé, Ecuador, creo que bien, Perú bien, países como Chile y Argentina también de alguna manera supieron contrarrestar y manejar el tema, ¿sí? Eh, pero digamos que nadie estaba preparado para esta contingencia, nadie estaba preparado para esto. Y hay que ver de alguna manera la parte muy regional y muy local de cada economía para saber cómo debías manejarse el tema del COVID y de la pandemia. Le dio muy duro a los sectores económicos aquí en Colombia, porque pues decirle a un sector económico, a una actividad económica, cierre su producción, cierre su oferta de servicios, su venta de productos, porque la gente se está muriendo. Listo, somos conscientes, pero nadie esperó que se demorara tanto, más de un año, y la recuperación de los empleos no se da en el corto plazo, la recuperación de los ingresos monetarios de las familias no se va a dar en el corto plazo y eso se va a demorar. Y tener el crecimiento y tener la continuidad de crecimiento que venía teniendo la economía colombiana antes de la pandemia, yo creo que se va a demorar un tiempo, por ahí unos 5 o 6 años. Ahora el presidente en Glasgow dijo que la economía iba a crecer, la proyección era de los 8,5%, sí, pero miremos el año pasado, más bien, sí, el año pasado o a principios de este año, la economía había crecido en menos el 15%. Entonces, si yo a ese menos 15% le sumo el 8,5%, pues realmente no estoy creciendo positivamente. ¿Sí? Claro. Colombia es un país que tiene como las 7 plagas de Egipto, de Moisés y del Antiguo Testamento. Tenemos paramilitares, tenemos guerrilla, tenemos violencia política, tenemos 60 años de conflicto, tenemos políticos corruptos y tenemos también una mentalidad de colombianos que nos gusta ser mediocres, perezosos, excusitis aguda, y que nos quejamos de todo, pero ni siquiera votamos. Yo creo que realmente sí, o sea, como bien lo expresa usted, maestro Diego, el escenario para Duque no fue fácil. Y las cifras de Colombia sorprendentemente, digamos que antes de la pandemia eran de las mejores de Latinoamérica en cuanto a crecimiento y demás. Digo sorprendentemente no porque no tengamos los recursos y todas las posibilidades de crecer, sino porque realmente sufrimos todos los males que no sufren otros países de Latinoamérica e increíblemente seguimos creciendo. ¿Cómo ha analizado usted el tema del desempleo? Antes de la pandemia teníamos un porcentaje más o menos de 10,5% oficial, ¿no? Oficial del DANE, Dale, sí. no empleo informal ni nada cosa, ¿no? Y después llegamos más o menos al 17, 18% después de pandemia en cifras de desempleo. Hoy en día se están ya otra vez estabilizando, gracias a Dios, porque la gente necesitamos todos trabajar. ¿Qué análisis hace, profe Diego, de esa situación del empleo en Colombia? Bueno, como tú lo expresas, antes de la pandemia, cifras oficiales del DANE, 10,5, en la mayoría, en ciudades menos de un dígito de desempleo, en otras ciudades desempleo del 14-17%, ¿sí? Hay que mirar el registro de las ciudades intermedias donde el desempleo siempre estaba marcado por dos dígitos. Eh,
pero de todas maneras después del COVID o durante la pandemia o durante el COVID, el desempleo se incrementó de manera absoluta, de manera abrupta, ¿sí? Tener un desempleo del 18%, 17%, 18%, eso sin contar, contando cifras oficiales, porque si contamos lo que nos reporta el DANE, yo creo que ese desempleo puede haber hasta tocado el 24-25% realmente, ¿sí? Y es uno de los, y digamos que en economía, yo se lo digo a mis estudiantes, en economía hay una relación que se llama la curva de Phillips, tasa de inflación y desempleo, ¿sí? Y si yo tengo una tasa de inflación alta, como son relaciones inversas, tasa de inflación alta, desempleo bajo. Y si tengo una inflación baja, tasa de desempleo alta. ¿Listo? Entonces, es un problema social, es uno de los problemas sociales más complejos de poder solucionar en el corto plazo. No le podemos dejar solamente la tarea al Estado. Yo siempre soy consciente de que eso no se lo puede dejar solamente el Estado. Es un acuerdo entre el sector privado, el sector real, las empresas, las organizaciones, y también de poder generar políticas públicas realmente profundas y radicales para que esas tasas de desempleo se logren disminuir, ¿sí? Para crear los puestos de trabajo que necesita la economía. Pero también yo lo veo como una responsabilidad también de una triada. Está el Estado, está el sector real, ¿sí? Las empresas, las organizaciones, pero también están las universidades. Las universidades tienen un papel importante ahí porque las universidades tienen que ofrecer programas académicos que el sector necesite. Desarrollar de alguna manera, formar, capacitar académicamente a esos, a esos profesionales que la oferta laboral realmente necesite. No podemos de alguna manera ofrecer programas académicos que el mercado, donde el mercado ya esté saturado, donde el mercado no necesite. ¿Listo? Y de esa manera, articulando esa triada, pues se van a poder emplear y los mismos estudiantes van a poder conseguir un puesto de trabajo, una oferta laboral con buenos ingresos o con ingresos decentes y esos ingresos van a poder generar ese consumo que necesita la economía, ¿sí? Es un ciclo, un flujo circular. Eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. La economía es un ciclo, un flujo circular. Entonces, pero hay falta que esa triada de alguna manera esté articulada, ¿sí? El empleo no solamente se lo podemos dejar al Estado nomás. Eso es cierto. En esta mesa de trabajo, generación de empresas, sí que me he divertido dándole palo a la academia, sobre todo cuando tengo invitados de la academia internacionales, mis queridos profesores de México, de España, de Estados Unidos y eso. A todos les hago la misma pregunta. Les digo, oiga, qué chévere que nos pongan a investigar, qué chévere que nos digan que salgamos con artículos de revista indexada, qué bacano que tú me citas a mí, yo te cito a ti, nosotros nos citamos mutuamente y todos somos amigos. Pero yo creo que la labor de la academia debe ir más en la línea de lo que usted expresa. O sea, no es que sea excluyente una cosa de otra. Podemos investigar, nos toca investigar, es parte de nuestra labor docente, muy importante, pero siempre y cuando esa investigación transforme realidades sociales. ¿Qué opina usted? Pues yo estoy muy de acuerdo contigo porque pues digamos que de alguna manera, y aquí nosotros lo vivimos en la universidad, yo como líder de investigación proponemos proyectos de investigación, hacemos toda la gestión administrativa, todo lo que implica esto. Eh, Desarrollamos proyectos de investigación, sacamos productos, publicamos un artículo en revistas indexadas, Scopus o Voz, Q1, Q2, Q3, bueno, es el cuartil. Vamos a ponencias internacionales, a Procedir, publicamos capítulos de libros, pero muchas veces no estamos cambiando las realidades de las comunidades, no estamos cambiando el sentir, no estamos impactando a las comunidades. Y ese es realmente el objetivo y debe ser la finalidad de nosotros como universidad, ¿sí? Eh, Uniminuto tiene algo diferenciador con respecto a otras universidades y es que de alguna manera trata de impactar las comunidades, trata de impactar a, a los menos favorecidos, trata
de generar esos proyectos sociales en las comunidades, en las regiones, ¿sí? Pero yo sé que nos falta mucho más, ¿sí? Sin ir más allá, ahorita para la nueva categorización de los grupos con MinCiencias, con una nueva medición de MinCiencias, y yo lo digo porque con conocimiento de causa, porque estaba preparando todo lo que pedía MinCiencias para la nueva categorización de capítulos del libro, mucha gestión administrativa, ¿sí? Pero yo me ponía a pensar, bueno, y estos productos realmente los leen los estudiantes, les cambian el sentido, les cambian la mentalidad, les aportan para sus competencias, les tocan ese feeling para poder ser mejores seres humanos y para poder de alguna manera aportar a una sociedad, porque eso es lo que realmente nosotros necesitamos, que esos estudiantes que de alguna manera se están graduando de nuestros programas académicos le aporten a la sociedad, ¿sí? Le aporten a estas nuevas generaciones. No sabemos si eso pasa. Sería chévere poderlo saber, pero no sabemos si realmente todo el esfuerzo que hacemos como docentes, la parte administrativa, los directivos, los decanos, los rectores de las sedes, los mismos administrativos, los mismos colaboradores, que trabajamos para un mismo propósito que es poder ofrecer profesionales éticamente, o sea, formarlos académicamente, pero también éticamente responsables a una sociedad. No sabemos si estamos cumpliendo bien con la tarea. Sería chévere poderlo medir. Eso es cierto. Y el profesor Diego tocaba algo también muy importante en esa transformación de la realidad de empleo de los colombianos y que realmente los muchachos puedan estudiar con una mediana certeza de que estudiar les va a cambiar la vida. Es que el problema que tenemos hoy en día con la educación es que los chicos estudian, hacen grandes esfuerzos para sacar su carrera y demás, y eso no les está garantizando ni tener un mejor salario, ni siquiera estar empleados muchas veces en lo que estudian. En estos días estuve invitada a Juliana Lesmes, la vicepresidenta ejecutiva de INCAF. Qué buen programa, cómo charlamos con ella del INCAF, del SENA, de todas esas programas tan diferentes en donde ella me decía, por lo menos hablamos de los youtubers, del señor La Liendra diciendo que no hay necesidad de estudiar. Y me decía Juliana, pues aquí en el INCAS si quiere le hacemos un programa técnico para los influencers y les enseñamos a ser buenos influencers, a que manejen la parte técnica y demás. Me decía, eso es lo que necesita Colombia, que la gente se capacite ya no más abogados, ya no más administradores, ya no más economistas, sino que la gente se capacite en ser buen chef, en ser buen mesero, en ser buen influencer y tener unas herramientas técnicas interesantes. Esas afirmaciones de Julián me parecieron espectaculares porque van en la misma línea de lo que usted está afirmando, profe Diego, que probablemente tal vez los estamos preparando para lo que no necesitan. Bueno, pero digamos que no estoy tan de acuerdo con eso porque, sin ir más allá, profe César, mm, hoy en día las generaciones, los millennials, no sé cómo se llame la generación que le sigue, los centennial, Sí. ¿sí? Hay tantas definiciones de estas nuevas generaciones, ¿sí? Eh, pero lo vimos en la pandemia. Mm, en el momento más agudo y más crítico de la pandemia, no habían epidemiólogos, no habían intensivistas en las unidades de cuidados intensivos, no daban abasto las enfermeras, ¿sí? Adolecían el sistema. Y un youtuber va a salvar una vida, y un influencer va a salvar una vida, no. Entonces, son extremos críticos que la realidad nos enfrenta y nos hace pensar, bueno, no necesitamos más abogados, usted es abogado, ¿cierto? Sí. No necesitamos más economistas, no necesitamos más médicos, no necesitamos más ingenieros industriales, ¿sí? No necesitamos más diseñadores industriales, diseñadores gráficos, ¿sí? Yo sé que hay una nueva generación y esto es otra realidad. Y hoy Claro. en día a mí realmente, yo soy padre de familia, tengo un hijo que estudia ingeniería mecatrónica en la Universidad Militar, y yo lo cuestiono, lo cuestiono no, de alguna manera le hago ver la realidad, le digo, listo, eh, usted se puede dedicar ahorita a ser influencer, a ser youtuber, si quiere abra su cuenta de OnlyFans. Claro, Ese es un y buen esa es la negocio, por si realidad. acaso. Sí, claro, es la realidad y genere unos ingresos y bueno, o abre su cuenta de TikTok y genere sus ingresos o de Instagram y bueno, y de redes sociales y eso. Pero
pero realmente, ¿cuál es la finalidad o cuál es el aporte que tú le vas a dar? Yo le digo, ¿cuál es el aporte que tú le vas a dar a esta sociedad? ¿Sí? Yo como padre de familia tengo la responsabilidad de entregarle a la sociedad a una persona que le ayude a la gente. Yo le digo, yo, desde que yo estoy en un minuto, y eso es una cosa que estoy muy, muy convencido, y eso, yo estoy acá es para ayudarle a la gente. Yo no solamente estoy para ser el docente, dictar mi clase y que me llegue mi sueldo, no. Yo tengo un propósito más allá de mi rol como docente y es ayudarle a la gente, ayudarle a cambiar sus vidas de alguna manera. Y ese debería ser el rol de cada uno. El que es médico salva vidas, el que es abogado asesora bien legalmente, el que es contador, pero desde su rol que ejerce en la sociedad debemos venimos a este mundo fue a ayudar a colaborar y no hacerlo por una retribución, no hacerlo porque me vuelvan el favor, no, hacerlo de corazón, ¿sí? En esa medida que se dé esa dinámica, pues estas cosas van a cambiar, la situación van a cambiar, ¿sí? Yo respeto mucho lo de los influencers, lo de los youtubers, muy bien, pero yo le digo a mi hijo, bueno, pero ¿esto va a ser temporal o esto se va a acabar? No sabemos. Usted necesita tener algo que hacer, algo que aportarle a la sociedad. No, y Como, o sea, tampoco podemos estigmatizar a los influencers, porque los hay muy buenos. Hay unos que son sí, claro, excelentes, que enseñan cultura general, que enseñan de viajes, que toda cosa. Pero hay una gran parte de ellos que son una muy mala influencia para la juventud, muy, muy mala, que pueden hacer a la claro. gente el ridículo, que le ponen a hacer pruebas ahí tontas que muchas veces a la gente le cuesta la vida. Entonces, eso es, todas las cosas hay que mirarlas como con pinzas. Profe Diego, de alguna manera, pues bueno, gracias a Dios y ojalá siga así. Estamos volviendo a una normalidad bastante relativa. Se están abriendo los estadios, se están abriendo los conciertos, la gente ya puede rumbear, ya los bares pueden atender, ya la gente, todas las empresas nos están pidiendo que regresemos a la presencialidad y demás. Eh, Eso pues obviamente va a ayudar mucho a la economía. ¿Qué visualiza usted? Si es que se puede visualizar unos temas que tienen alto grado también de incertidumbre sobre cómo puede ser el manejo o la perspectiva económica para Colombia el próximo año, 2022. Bueno, yo pienso que no podemos dejar suelto el que de pronto llegue ahorita finales de noviembre, principios de diciembre, una cuarta ola del COVID, ¿sí? Obviamente no va a ser igual de fuerte como la segunda, ¿sí? No va a haber la cantidad de muertos, eh, pero sí hay que tener cuidado con eso. Eh, pero tenemos que aprender de alguna manera a vivir con la nueva realidad, ¿sí? La nueva realidad es cuidarnos, seguirnos cuidando. Eh, el crecimiento económico se va a ir generando y lo que tú decías hace un rato, es increíble que Colombia, con todos esos casos de corrupción que ha tenido y todavía esté generando datos positivos de crecimiento, donde otras economías no lo hacen, ¿sí? Y ahí es donde nosotros todavía, digamos, eh, tenemos un país esperanzador en todos los sentidos. Si no tuviéramos niveles de corrupción como los que han habido hace más de 50, 60 años, esta economía sería una economía líder a nivel regional, ¿sí? Y aún así, teniendo todos esos problemas de corrupción, todos los problemas sociales, la muerte de líderes sociales, todo el conflicto armado que todavía no lo podemos desconocer, que no existe porque lo hay, y todavía generamos esos datos positivos. Eh, yo pienso que nos tenemos que acostumbrar a la nueva realidad, eh, veámoslo como una nueva oportunidad. Hay empresas que en la época de la pandemia no existían y en la época de la pandemia nacieron y ahorita están creciendo, ¿sí? Hay otras empresas que se acabaron, pero veámoslo como una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad para todos, es una nueva oportunidad para, de alguna manera, proyectar nuevos emprendimientos, proyectar nuevas visiones a nivel de economía circular, proyectar otros tipos de negocios que le generen a la economía esos niveles de crecimiento que necesitan desarrollar las regiones, ¿sí?
Pero yo lo veo con datos positivos, profe César. Yo veo con datos positivos, estoy muy esperanzado de que esto va a cambiar, que el 2022 va a ser un año muy bueno para todos, para los sectores, para el sector de la educación, para los mismos programas académicos, para los mismos jóvenes, que aumenten esa brecha de alta tasa de desempleo que tenemos en Colombia en los jóvenes. Tenemos que dar la oportunidad a los jóvenes que tengan su primer trabajo y que hagan hoja de vida, porque si no, sí. Pero yo lo veo con datos positivos. Claro que sí, yo también tengo esa visión optimista. Profe Diego, usted lo sabe, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido, se nos pasa volando, más cuando charlamos sabroso como charlamos en Generación Empresa. Desde que estamos grabando el programa de Generación Empresa por YouTube, siempre le pido a mis invitados que al final le envíen un mensaje de optimismo a todos nuestros queridos oyentes y seguidores en redes sociales, a toda esa comunidad que en estos meses han sufrido situaciones fuertes, han sufrido enfermedad, han sufrido muerte, han sufrido desempleo, han sufrido crisis económica, pero que siguen luchando por sus sueños, que siguen estudiando, que siguen creciendo, que no se rinden. ¿Cuál sería el mensaje que le enviaría usted hoy a todas las personas que están escuchando Generación Empresa? Bueno, mi mensaje es un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, también un mensaje de agradecimiento. Debemos agradecer porque estamos acá, tenemos salud, tenemos nuestro trabajo, que nuestras familias estén bien. Y más que eso, un mensaje esperanzador para todos ellos, ¿sí? Eh, si hoy estamos acá es porque tenemos una oportunidad para mañana levantarnos y de alguna manera hacer las cosas mejor, hacer las cosas mejor. Eh, Tenemos un propósito acá en nuestras vidas y el solo hecho de estar acá ya nos hace responsables de poderle cambiar la vida a alguien, ¿sí? Entonces yo los invito a eso. Los invito a eso. No hagan las cosas por una recompensa, no hagan las cosas porque me van a devolver el favor, no. Háganla de corazón y, y yo siempre soy de los que piensan que uno está aquí para ayudar a la gente, para ayudarle a la gente y no para joder a la gente. Necesitamos es que hayan más personas que le ayuden a los demás. Muy Eso buen es. mensaje, profe Diego. Me uno a ese mensaje y me gustó esa frase del final. Hay que colocarla por ahí. Hay que ayudar a la gente y no joder a la gente, Así es. no ponerle zancadilla. Yo me uno a ese mensaje para todos los que nos han escuchado hoy en Generación Empresa, para nuestros queridos profesores, estudiantes, personal administrativo, toda la comunidad Minuto de Dios, los vecinos del barrio Minuto de Dios, a nuestros seguidores en redes sociales. Sigan adelante, sigan luchando por sus sueños y recuerden que por situación compleja que tengamos, siempre hay personas que viven situaciones mucho más difíciles y a las cuales les podemos tender siempre la mano. Dentro de nuestra realidad de hoy, dentro de la realidad de cada una de esas varios miles de personas que nos siguen en cada emisión de Generación Empresa, siempre podríamos ayudar a alguien. Y si lo hiciéramos todos, pues seríamos varios miles ayudando a otros. Entonces, esa es la invitación de este programa. Profe Diego, gracias por estar en Generación Empresa. Un saludo muy especial. Recuerden que nos escuchan por el día 14:30 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y nos ven por el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Chao, chao, cuídense mucho. Profe César, gracias por la invitación. Hasta luego.